En este video vamos a introducir el tema de expresiones algebraicas. En ellas suelen estar presentes una o varias variables. Debes tomar en cuenta que las variables son letras que representan un conjunto de números reales. Así que las variables se pueden combinar entre ellas y con otros números constantes, sumando, restando, multiplicando, sacando raíces o potencias. Una expresión donde se suman, restan, multiplican, dividen o se sacan raíces o potencias a números reales o a variables entre sí, se llama una expresión algebraica. Los siguientes son ejemplos de expresiones algebraicas. El primero es una expresión en la variable x. Ya sabes que si números, letras y radicales están escritos sin ningún signo de operación, entonces las operaciones entre ellos son multiplicaciones. El ejemplo 2 es una expresión en dos variables, x y y. Observa el ejemplo 3, es en la variable x. Esta expresión que te estamos señalando es un número bastante complicado, que ya estás viendo su valor. Si esta expresión numérica es muy recurrente, aparece mucho o es conocido su significado, se suele reemplazar por una letra, generalmente reemplazarla por alguna de las primeras letras del alfabeto o por la inicial de lo que representa. A, entonces, en este ejemplo es una constante. A representa un solo número, un número fijo. Así pues, las variables pueden asumir muchos valores. Se suele usar las últimas letras o la inicial de la cantidad que representa. Las constantes representan a un solo valor. Se suele usar las primeras letras del alfabeto o también la inicial de lo que representa. Recordemos que los elementos de una suma se llaman términos. Nos referimos a una suma algebraica cuando tenemos sumas y restas. Ten presente que una resta se puede escribir como una suma, así que cuando hablemos de términos, consideramos el signo. El ejemplo 2 tiene dos términos. El ejemplo 3 tiene 3 términos. El 4, 4 términos. Y el ejemplo 1, un solo término. Si un término es o se puede expresar de manera equivalente como un producto, entonces el coeficiente numérico del término, o sencillamente el coeficiente del término, es el factor numérico constante. En el ejemplo 1 vemos que 3 multiplica el resto del término. 3 es el coeficiente de este término. En el ejemplo 4, ¿cuál es el coeficiente del segundo término? Del término que en este caso contiene la segunda potencia de x. Menos 5. Recuerda que la definición de término se basa en sumas, y las restas pueden ser vistas como sumas algebraicas. El coeficiente es menos 5. Ya rápidamente puedes decir cuáles son los coeficientes de los siguientes términos. Del término en x es menos 3. Y el coeficiente del último término, del término con x a la menos 1, es 3. Rigurosamente se llama monomio en una variable a una expresión de la forma una constante por una potencia en la variable, con exponente no negativo. Un binomio es una suma de dos monomios. Y un trinomio es una suma de 3 monomios. Sin embargo, muchas veces esta terminología se usa en un sentido más amplio. Así, por ejemplo, nos referimos a un binomio, a una expresión que tal como está escrita es la suma de dos términos, como la expresión 2. Una expresión como la 3 estrictamente no es un trinomio, pero a veces nos referimos a ella como tal, pues tiene 3 términos. En el ejemplo 1 no tenemos una constante por una potencia de x. Sin embargo, como la expresión no es una suma, a veces se la refiere como un monomio. En otro video vamos a tratar los polinomios. Ellos son expresiones que son sumas de monomios
en el sentido estricto de la palabra. Expresiones que se pueden escribir como ves en pantalla. Aquí no se admite una amplitud del término. Una expresión con un exponente racional, por ejemplo, no es un polinomio. Para referirnos a una expresión de este tipo, con más de 3 términos, hablaremos de un multinomio.